Estimadas y estimados colegas, socias y socios de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, amigos y colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores, invitados especiales, asistentes de la más amplia diversidad, les extendemos a todos una calurosa bienvenida a este primer diálogo de ADICA, en oportunidad en la cual contamos con el distinguido profesor Oliver de la Costa Stunkel, quien hará una clase magistral sobre la guerra de Ucrania y el mundo de hoy. Para inaugurar nuestro ciclo de diálogos ADICA, tenemos en primer lugar las palabras del presidente de nuestra asociación, el colega Fernando Guzmán. Muchas gracias, César. Yo quisiera tomarme 30 segundos solamente para darles la bienvenida a todos, a todas las que están atendiendo a esta importante charla que da inicio a este ciclo de diálogos de ADICA, que se ha ido convirtiendo en una tradición, el cual estamos muy orgullosos. Yo quisiera agradecer, y el directorio agradece al comité editorial y académico, y especialmente a nuestro director César Gamboa, que ha tenido esta iniciativa junto al comité. Por supuesto, agradecemos la presencia del profesor Stunkel, y finalmente quisiera hacer un punto de la relevancia de estos diálogos que nos hacen reflexionar, y que finalmente van en dirección de mejorar nuestro trabajo, que estas charlas están conectadas a lo que hacemos diariamente, y que nunca está de más hacer una reflexión, detenernos un momento, pensar las cosas desde otro punto de vista, y mirar también, tomar en consideración el importante punto de vista de la sociedad civil, de la academia. Así que una vez más agradezco la presencia del profesor Stunkel, y una vez más agradezco al comité editorial. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Fernando. Me corresponde ahora el gran honor de presentar al profesor Stunkel, un distinguido académico, ya que inició sus estudios en la Universidad de Valencia, para luego obtener un máster en Public Policy en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. El profesor Stunkel luego adquirió su PhD en Ciencia Política en la Universidad de Duisburg-Essen, Alemania. Ha sido autor de importantes libros como IBSA, The Rise of the Global South, The BRICS and the Future of Global Order y Post-Western World, How Emerging Powers are Remaking Global Order. El profesor Stunkel es en la actualidad profesor asociado de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas en Sao Paulo, y como se ha podido ver tiene una brillante y prolífica carrera. Con la finalidad de facilitar la participación de los asistentes, vamos a dejar las preguntas para después de la clase magistral del profesor Stunkel, y les solicito que puedan efectuarlas a través de la sección preguntas y respuestas, o quienes estén interesados en intervenir pueden levantar la mano y daremos la palabra siempre, digamos, en el entendido de que tengamos tiempo para poder cubrir la mayor cantidad de participantes, ¿ya? Así que ahora dejo con ustedes al profesor Stunkel. César, muchísimas gracias. Fernando, es un gusto enorme participar del debate organizado por ADICA. Voy a presentar en portuñol, espero que sea comprensible para todos. Y quería, antes de comenzar, antes de hablar sobre Ucrania, quería mencionar 3 cosas. En la Fundación Getúlio Vargas, para nosotros, no solo el trabajo académico, pero también la interacción entre académicos y personas fuera del mundo académico es fundamental. Y siempre buscamos fortalecer el diálogo, sea con diplomáticos, con personas del sector privado o de la sociedad civil. Entonces, para mí es una excelente oportunidad, porque para nosotros es fundamental también para que mantengamos el contacto, el diálogo con personas fuera de nuestro mundo académico. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
Segundo, tuve la suerte de poder visitar Chile con frecuencia durante los últimos años. La última vez fue en 2019, pocos meses antes del inicio de la pandemia. Y me alegra mucho tener esta oportunidad porque creo que existe aún hoy una falta de diálogo en América Latina en general. Creo que Brasil no ha tenido un papel muy constructivo para promover un debate regional sobre desafíos conjuntos, pero también sobre la estrategia de la región como un todo en la geopolítica. Y no creo que sea solo un problema del gobierno de Brasil, creo que me incluye en esto. O sea, las universidades en general aún no están tan bien conectados regionalmente como es el caso de universidades chilenas, colombianas, mexicanas o argentinas. Entonces, parte de mi trabajo también es establecer lazos más amplios institucionales, y actualmente estoy trabajando en la Fundación Getúlio Vargas como coordinador del intercambio estudiantil. Y felizmente pudimos firmar un acuerdo de intercambio con el Departamento de Ciencia Política de la PUC de Chile, y tenemos ahora en los próximos meses los primeros estudiantes brasileños que van a pasar 6 meses en Santiago. Entonces creo que esto es un paso importante también para establecernos conexiones en todos los niveles de la sociedad. Bueno, hablando de Ucrania, quería hablar y analizar la guerra en el este europeo mirando 4 dimensiones para nuestra discusión sobre cómo impacta el conflicto la situación actual. Primero, creo que de cierta manera el conflicto simboliza el fin del sistema unipolar y la vuelta de la geopolítica, o como se dice en inglés, Great Power Politics. Y esto creo que es bastante significativo. No creo que la guerra en sí causó el fin de la unipolaridad, pero es un reflejo que estamos ahora en otra realidad muy diferente de los últimos 30 años, marcado por la existencia de una grande potencia, y durante esa época obviamente había conflictos militares, pero solamente entre o potencias menores, 2 potencias menores, o una gran potencia y una potencia menor, como ha sido el caso en Irak o en Afganistán. Pero por consecuencia, como no había riesgo de confronto entre 2 grandes potencias, estos conflictos acabaron teniendo un impacto limitado sobre el sistema internacional. Y creo que ya se nota que el conflicto en Ucrania, apenas después de 2 meses, ya tiene un impacto geopolítico y económico más amplio que las guerras americanas de la OTAN en Afganistán y en Irak, que han sido conflictos en la totalidad de 20 años. Pero el conflicto hoy en día es mayor porque ocurre en un sistema que ya no es unipolar, que es multipolar, y con eso existe en este conflicto actual la posibilidad que se transforme en un confronto entre 2 grandes potencias con consecuencias más importantes. Y obviamente me parece que Rusia no ocultó de cierta manera su interés en algún día reintegrar Ucrania en su esfera de influencia y deshacer el downgrade de cierta manera que sufrió en el fin de la Guerra Fría. Y esto, o sea, hay un montón de ejemplos que muestran que el presidente ruso nunca aceptó, de hecho, la posibilidad de Ucrania actuar de manera geopolítica completamente independiente y juntarse a la esfera de influencia occidental. Y esto lo dijo públicamente en varios momentos. Un caso más famoso en 2008, diciendo al presidente George Bush: no entiendes, George, Ucrania ni siquiera es un país independiente. O sea, había este interés, pero las condiciones para invadir Ucrania no se dieron
Eso lo siguieron más de 14 años después, cuando Rusia había acumulado más de 600 billones de dólares en reservas internacionales y cuando fue posible establecer una parcería estratégica, la llamada Amistad sin Límites con China, que posibilitó que pudiera prepararse, blindarse mejor contra la respuesta hostil de Occidente. Las sanciones han tenido un impacto muy grande sobre la Rusia, sobre la economía rusa, pero no han causado su colapso porque la Rusia tiene otras opciones. Entonces es importante, obviamente, siempre considerar que hace 20 años Rusia no podría haber iniciado esta invasión porque la concentración del poder en Occidente era tan grande que las sanciones occidentales contra Rusia hace 20 años tenían causado un colapso casi inmediato de la economía rusa. Hoy en día las relaciones económicas que Rusia tiene son mucho más diversificadas y sobre todo su parcería con China es fundamental para resistir de cierta manera a la respuesta económica de Occidente. También creo que la estrategia del gobierno americano, sobre todo la decisión de George Bush de anunciar en 2008 que un día Ucrania podía ser parte de la OTAN sin ofrecer un cronograma claro, no ha sido una estrategia muy inteligente porque dejó a la Rusia bastante preocupada, Ucrania con bastante confianza, pero sin ningún tipo de protección institucional, como se ve ahora. Entonces, creo que también hubo tal vez había otras maneras de gerenciar, me parece, la situación geopolítica en Ucrania. Bueno, entonces, ¿qué significa la vuelta de la geopolítica? De hecho, ¿qué significa la vuelta de un sistema multipolar para el multilateralismo, para el G20, por ejemplo? Y yo tengo mis dudas. No sé si, de hecho, vamos a tener un encuentro de los 20 líderes de las mayores economías del mundo en octubre en Bali. Puede ser que el G20 deje de tener el formato que tiene desde 2009, cuando por la primera vez, para gerenciar los impactos de la crisis financiera de 2008, el G20 dejó de ser una plataforma apenas de ministros de economía y se transformó en un encuentro muy importante entre presidentes y primeros ministros para tomar decisiones fundamentales sobre cómo encarar, cómo lidiar con desafíos globales, ¿no? Me parece poco factible hoy el presidente americano Biden encontrar personalmente al presidente ruso en el contexto del G20. Y esto es bastante preocupante para países como Brasil, porque estas plataformas han sido fundamentales para países en desarrollo para defender sus intereses, como Brasil, para defender sus intereses, para tener una influencia sobre decisiones importantes en el sistema internacional. Lo mismo se puede decir sobre la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, que ha sido una institución, una plataforma importante de diálogo sobre cómo reaccionar a desafíos en el ámbito económico, comercial. La integración de China y Rusia en la OMC han sido pasos fundamentales en la apuesta, en la estrategia de Occidente en integrar estas otras potencias en el sistema económico liderado por los Estados Unidos. Entonces, creo que hay muchas preguntas, hay una posibilidad real de un sistema multilateral menos global, más fragilizado y más paralizado. Creo que es posible que estemos de vuelta a un Consejo de Seguridad en la ONU, por ejemplo, que esté más paralizado, como fue el caso durante la Guerra Fría. Un sistema menos funcional y a veces
ni necesariamente por opción de los liderazgos políticos, pero por temas de presión pública. O sea, ¿quién presionó actualmente para un embargo, por ejemplo, de petróleo ruso en Europa? No es la élite económica ni política, es la población. Son los electores que no quieren que se mantenga una relación económica importante entre el bloque europeo y la Rusia. Y esto me lleva al segundo tema. Hablamos entonces de la vuelta de la geopolítica, de un sistema multilateral que requiere soluciones más sofisticadas, tal vez, o más resilientes para que podamos mantener nuestra capacidad en trabajar juntos. O sea, todos sabemos que sin una cooperación entre Rusia, China, Estados Unidos, América Latina, Europa, no hay solución para temas como proliferación nuclear, como el cambio climático, como la migración. O sea, todo esto me parece está en peligro, o sea, está bastante fragilizado en función de la vuelta de las tensiones permanentes entre grandes potencias. Y bueno, nadie sabe qué va a pasar en el conflicto en Ucrania. Pero me parece bastante evidente que el escenario más probable es la continuación del conflicto. Los dos están confiantes en este sentido. O sea, Rusia está confiante que puede llegar a ocupar todo el litoral sur del país, tal vez llegar hasta Moldavia, donde controla una región separatista. Y tal vez para el presidente ruso no es factible políticamente retirar sus tropas sin poder presentar ningún tipo de victoria a la sociedad rusa. Pero en Ucrania es casi igual, o sea, Zelensky difícilmente puede aceptar y firmar un acuerdo de paz que incluya, por ejemplo, reconocer el control ruso sobre Crimea o Donbass, por ejemplo. Y las muchas visitas de liderazgos occidentales en Kiev, el apoyo explícito al presidente ucraniano, también demuestra que políticamente ahora, de cierta forma, los Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos se comprometieron con una victoria ucraniana en este conflicto que dificulta bastante la posibilidad o reduce la probabilidad de un acuerdo de paz en las próximas semanas o meses. O sea, estamos hablando, me parece, tenemos que prepararnos para un impasse militar, un conflicto que puede continuar por muchos años. Pero mismo si por alguna razón mañana el conflicto termina, me parece que los cambios son irreversibles. O sea, el primero que hablé es de la multipolaridad, y la guerra en Ucrania, de cierta manera, es solo un reflejo de esta nueva realidad. Que Rusia fue capaz de moverse y atacar Ucrania como reacción, como consecuencia del fin del sistema unipolar. Es lo primero. Lo segundo, me parece importante mencionar, son las consecuencias para la globalización. Creo que el cálculo ruso tal vez ha sido antes del conflicto que las sanciones no serían tan amplias, tan intensas, porque hubo un consenso en los últimos 30 años que por medio de la integración comercial sería posible reducir el riesgo del conflicto y también promover la liberalización política en Rusia, en Ucrania, y la estrategia americana claramente fue informada también por la esperanza que integrados en un sistema económico global, China y Rusia no actuarían contra los intereses fundamentales de los Estados Unidos. Y esto ha generado un mundo sin precedentes, porque es importante, cuando miramos la historia,
grandes potencias casi siempre han actuado para debilitar potencias en ascensión. Los Estados Unidos ha hecho eso con Alemania imperial en la Primera Guerra Mundial, ha hecho eso con Alemania nazista en la Segunda Guerra Mundial, con Japón en la Segunda Guerra Mundial y con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. O sea, siempre hubo una tentativa de manera preventiva para dificultar la ascensión de otras potencias. A partir de los años 70, pero de manera más intensa, a partir de los años 90, la reacción de los Estados Unidos a la ascensión de China ha sido lo contrario. O sea, los Estados Unidos han tenido un papel fundamental para facilitar la ascensión de China por promover el comercio entre los dos. O sea, una simbiosis económica rarísima entre las principales economías del mundo, que ha generado lo que algunos llaman de hiperglobalización, o sea, una situación en que las grandes empresas básicamente no se importaron con temas geopolíticos, porque las cadenas globales de suministro eran muy eficientes y era un sistema económico internacional muy poco influenciado por temas clásicos geopolíticos, ¿no? Y esto ha generado todo tipo de impacto, algunos impactos negativos, como el aumento de la desigualdad, pero también ha generado muchos beneficios económicos, no solamente en estas dos potencias, pero también en muchos países en desarrollo, sobre todo aquellos que se abrieron más. O sea, hubo muchas ventajas y creo que llegamos a considerar un mundo globalizado como algo normal, cuando de hecho es algo muy, muy raro históricamente hablando, o sea, una situación única que permitió a países o a grandes multinacionales a básicamente no se importar mucho con el tema político. Y esto me parece explica en parte por qué el gobierno ruso no esperaba una situación tan brusca de Occidente, porque hasta mismo la invasión rusa en Ucrania no generó una reacción fuerte. O sea, las sanciones eran no simbólicas, pero tampoco eran tan serias, porque las élites políticas y económicas, tanto en Estados Unidos cuanto en Europa, querían preservar los lazos mutualmente, o sea, que generaron beneficios mutuales grandes entre Occidente y Rusia. Pero ¿qué pasó? Que fue una presión por bajo para arriba, o sea, fueron las poblaciones europeas, las sociedades europeas, que comenzaron a presionar sus élites políticas para que alteren su estrategia en la relación a Rusia, y se mostró cuando temas de seguridad nacional surgen, preocupaciones reales con la integridad territorial, temas económicos de repente acaban siendo secundarios, ¿no? O sea, y tenemos esta situación nueva, que la mayoría de la población alemana, un país altamente dependiente de la importación de gas ruso, prefiere un embargo contra Rusia a pesar de saber que este paso causa una recesión económica en el país, ¿no? Porque de la primera vez se nota que preocupaciones de seguridad nacional, geopolíticas, están arriba de consideraciones económicas. Y esto me parece es una nueva realidad, y esto difícilmente cambiará si mañana Vladimir Putin firma un acuerdo de paz. O sea, esto es una nueva realidad, y el resultado de eso es una globalización más geopolitizada. O sea, son empresas internacionales que en vez de solamente mirar la eficiencia económica de sus cadenas de suministro, piensan más en resiliencia geopolítica, que piensan en alternativas, como Apple ahora, que no solamente produce su iPhone en China, pero también en India,
porque sabe que en algún momento la relación entre Estados Unidos y China puede peorar tanto que tal vez no sea posible vender un producto en el mercado americano que ha sido producido en China. Sobre todo porque, sobre todo en Europa se nota bastante eso, se piensa activamente, públicamente mucho sobre qué hacer si China decide invadir a Taiwán. ¿Es posible imponer sanciones sobre China? ¿De qué manera las empresas pueden se proteger contra una reacción, un escenario así? Entonces, claramente ahora las estrategias económicas de las principales sociedades, sobre todo occidentales, pero de las otras también, están siendo informados fuertemente por consideraciones geopolíticas, ¿no? Entonces, esto se notó, el cambio no es por la guerra en Ucrania, es un proceso de 10 años. Fue en los últimos años del gobierno Obama que el consenso de que era necesario aproximarse económicamente de China y aproximarse de Rusia para reducir la posibilidad de conflicto, esto se fragilizó de manera clara en los últimos 2 años del gobierno Obama, cuando los llamados Panderhuggers comenzaron a perder influencia, ¿no? Y los China Hawks, personas con una postura más dura en la relación a China, comenzaron a tener más influencia sobre las decisiones del gobierno americano. Mucho en el contexto de la llegada de la llamada guerra comercial, guerra tecnológica, porque fue en este momento que en Washington llegó un nuevo consenso de que China no va a aceptar la presencia de empresas como Facebook, como Google, en el mercado chino, y que era necesario actuar de manera diferente, o sea, aceptando la estrategia de contención y ya no de integración económica. Hay una frase muy famosa que políticos alemanes usan bastante, el llamado Wandel durch Handel, literalmente transformación a través de la integración comercial. O sea, transformación es decir, liberalización política a través de la integración comercial. Esto en Estados Unidos también había bastante. Yo me acuerdo que, sobre todo en el gobierno Clinton, pero con Bush y el inicio de Obama también, aún había mucha esperanza que se pudiera congelar de cierta manera el sistema geopolítico internacional y evitar la vuelta del Great Power Politics, de la tensión permanente entre grandes potencias. Esto hoy en día es visto como una opinión totalmente romántica y excesivamente optimista del sistema internacional. Entonces esto, de cierta manera, la reacción de Occidente a la invasión rusa en Ucrania es un reflejo de esta vuelta de la geopolítica. Y tenemos ahora personas que defendían la integración comercial con China hace 10 años, como Ivo Daalder, por ejemplo, el ex embajador de Estados Unidos en la OTAN, que hoy en día defiende el regreso de la política de contención hacia Rusia y China, inclusive una disrupción comercial total entre los países, que es una opinión muy radical, o sea, que tenía un impacto grande en la economía mundial, pero esto ya no es visto como una opinión radical en Washington hoy, ¿no? Y esto es algo que va a tener un impacto muy grande para países como Brasil, como Chile, más Chile que Brasil, de cierta manera, porque Brasil nunca aceptó, de hecho, esta realidad de la globalización. Aún hoy es un país muy cerrado. Chile es un país mucho más abierto, o sea, los países más dependientes de esta globalización, sin preocupaciones geopolíticas, serán los más afectados. Chile, Alemania, Reino Unido, pero Brasil también, obviamente, un país que también se ha beneficiado bastante
de la apertura comercial, pero lo ha hecho de manera mucho más cautelosa, ¿no? O sea, un país que está muy lejos de tener la apertura comercial y económica que tiene un país como Chile. Entonces esto, como dije, me parece que cambia muchas cosas, dificulta firmar nuevos acuerdos comerciales, porque cada vez más países se preocupan en mantener el control sobre ciertas áreas de su economía. Por ejemplo, antes de la pandemia era completamente aceptable políticamente para Estados Unidos importar 99% de sus antibióticos de China. Hoy en día es inaceptable, o sea, hay que hacerlo domésticamente. O sea, hoy en día, hace 10 años era aceptable que inversores chinos iban comprar una empresa de inteligencia artificial en Francia o Alemania. Esto hoy en día ya no se puede. O sea, los gobiernos quieren tener su propia industria, estrategia industrial, protección de áreas estratégicas. O sea, el resultado de eso es un sistema económico menos abierto, más vulnerable a interferencias políticas, interferencias geopolíticas, mucho más dificultad de cambio de ideas e informaciones. O sea, esto lo veo en Estados Unidos. Sistemas de doctorado, programas de doctorado, sobre todo en ingeniería, pero también en ciencia política, hoy en día son muy reluctantes en aceptar candidatos chinos, por ejemplo, o rusos. O sea, ya no es como era antes. O sea, 10 años atrás sería una locura la Universidad de MIT, por ejemplo, no aceptar un candidato chino que es brillante por consideraciones geopolíticas, ¿no? Esto hoy en día ya se nota mucho más. Y me parece que la guerra en Ucrania, es más un paso para un mundo más desglobalizado. Como era Trump, como era Brexit, como era la pandemia, pero de cierta manera la guerra en Ucrania simboliza un choque de desglobalización. Y esto o sea, no es algo nuevo, ya se lo nota eso hace 10 años con la guerra comercial, pero va a ser algo que es cada vez más visible, que tendrá un impacto, me parece, cada vez más importante. Bueno, como tercer aspecto, y ya termino, quería hablar de las consecuencias para el mundo en desarrollo. La transformación de Ucrania en campo de batalla y el impacto en su capacidad de exportar alimentos y también la menor capacidad hoy en día de Rusia exportar fertilizantes, por ejemplo, por el tema de las sanciones, han provocado un aumento global del coste de energía y alimentos. Y esto obviamente tiene la capacidad de provocar inestabilidad política en muchos países, sobre todo países donde gran parte de los ingresos personales de personas son utilizados para comprar alimentos y gastar en gasolina, por ejemplo. Y ya se nota que la tasa de aprobación en muchos países en el mundo de desarrollo está sufriendo por el tema de la inflación. Creo que sobre todo en países, se ve esto en Sri Lanka actualmente, pero también en muchos países de Oriente Medio, Egipto, que es un país muy dependiente de la importación de alimentos rusos. Entonces creo que esto puede causar una nueva onda de inestabilidad por el tema de la inflación en muchos países, porque obviamente muchos electores no acompañan el escenario internacional y van a culpar sus propios gobiernos. Y esto es una situación bastante seria porque muchos gobiernos hoy ya no tienen más el espacio fiscal para aumentar sus gastos públicos, para compensar por esta situación, porque ya acumularon mucha deuda
internacional durante la pandemia. Y ahora con el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, también vamos a ver, me parece, muchos inversores que van a salir de países emergentes para investir, para buscar inversiones más seguras, ¿no? Como bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, una situación muy preocupante para el sur global. Según el Fondo Monetario, 60% de países en desarrollo enfrentan algún tipo de riesgo de insolvencia. Entonces, esto es algo que me parece va a dominar el escenario geopolítico en los próximos meses y tal vez en los próximos años. Y obviamente será necesario mostrar que si Occidente quiere mantener las sanciones contra Rusia, será necesario ofrecer algún tipo de apoyo financiero a países en desarrollo para que puedan compensar por esas pérdidas, o excluir algunos productos, sobre todo alimentos, de las sanciones. El problema es que muchas veces empresas optan por alejar de Rusia de manera preventiva. O sea, yo estoy hablando bastante con personas del agronegocio en Brasil que tienen mucho miedo porque no quieren los bancos cada vez menos quieren viabilizar económicamente la compra de fertilizantes rusos, ¿no? No quieren ofrecer carta de crédito y existe, me parece, una posibilidad real de una intensificación de sanciones, en un embargo total europeo contra gas ruso, y también de la llegada de sanciones secundarias. O sea, no solamente los Estados Unidos van a sancionar empresas rusas, bancos rusos, pero cualquier empresa que continúe haciendo negocios con Rusia, ¿no? En este caso, realmente el impacto para países dependientes de la importación de fertilizantes rusos, como Brasil, pero también como Perú y muchos otros países, va a ser bastante grande. Y esto explica por qué Brasil ha tentado en las últimas semanas convencer al gobierno de Estados Unidos, pero también ha mantenido diálogo con países europeos para asegurar que puede continuar importando fertilizante ruso en los próximos años. Y para finalizar, mi último punto son las consecuencias para América Latina. Una región que por muchos años ha tentado alejarse de todo tipo de tensión geopolítica y hasta ahora, me parece, siempre supo navegar bien cuando en esta situación cada vez más geopolitizada, ¿no? O sea, el caso de Huawei es un caso interesante. Hubo bastante presión por parte de Estados Unidos para que gobiernos latinoamericanos dejen de utilizar, o bloqueen de alguna manera la participación de Huawei como vendedor de productos en la construcción de la red 5G. El presidente que recibió mucha presión, por ejemplo, fue Bolsonaro en Brasil, que quería se aproximar de Estados Unidos, y Estados Unidos dijo: mira, lo más importante para nosotros sería la exclusión de Huawei de Brasil durante el proceso de la construcción de la red 5G. Y Brasil, el presidente personalmente quería mucho hacer eso, pero la élite económica dijo que no había forma, o sea, no era factible por el tema económico, y no había ningún interés en generar una crisis profunda en la relación económica con China. O sea, la tentativa de proteger y mantener la relación constructiva, comercial y política con todos los polos de poder se nota también ahora. No hay interés estratégico en América Latina de imponer sanciones contra Rusia, pero también los gobiernos no quieren ser vistos como estar al lado de Rusia. La mayoría de los países han votado a favor
de resoluciones condenando a Rusia en las Naciones Unidas. O sea, el objetivo estratégico me parece ser que, a pesar de tal vez condenar en algunos debates en la ONU la actuación rusa, de no dejar de mantener una relación comercial con Rusia. Y este es un caso que es importante, porque algo parecido puede ocurrir con China en 5 o 10 años, cuando después de una invasión de China en Taiwán puede haber presión por occidental por imponer sanciones también contra China. O sea, me parece que es necesario prepararse para un sistema menos globalizado y consecuentemente con países, con productos más caros, con más disrupciones, y también construir idealmente, conjuntamente, una estrategia regional que tal vez permita a la región navegar mejor este escenario mucho más incierto en la geopolítica internacional. Entonces voy a parar por aquí. Muchas gracias por la atención. César, por favor. Muchas gracias, estimado profesor. Creo no exagerar al señalar en representación de todas y todos quienes han participado que ha sido una brillante presentación la que usted nos ha ofrecido el día de hoy. Tenemos ya algunas solicitudes de palabras y también algunas preguntas escritas, pero antes de dar paso a ellas, le vamos a entregar la palabra a nuestra distinguida colega Nasla Abad, quien en este momento se encuentra destinada en nuestra embajada en Francia y quien va a efectuar algunos comentarios sobre su presentación y, digamos, para dar inicio a esta ronda de preguntas y respuestas. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Profesor, primero que nada, muchísimas gracias por su exposición, muy clara, nos deja muchos desafíos, muchos temas pendientes para pensar, para analizar, pero primero quería, aprovechando la oportunidad, de comentar sobre algunos puntos que usted señaló. Primero que nada, esta premisa que la guerra en Ucrania, el conflicto en Ucrania, está simbolizando el fin de un sistema unipolar, que si bien ya había comenzado, esto realmente ya lo cataliza. Y volvemos a lo que son los Great Power Politics, es decir, lo que habíamos conocido como el mundo hiperglobalizado ya cambia. Ahora no solamente son las élites políticas las que están tomando las decisiones, sino que la ciudadanía empieza a ejercer presión a sus gobernantes, a quienes toman las decisiones, para que se manifiesten en contra o a favor de cierta posición. Entonces esto también va demostrando cómo van cambiando los actores dentro del escenario político y nos va también preparando preparando en el sentido de que otros conflictos similares podrían surgir y que debemos prepararnos para saber cómo vamos a actuar con respecto a este conflicto. Primero que nada, como mencionaba usted, el caso de que eventualmente China invadiese Taiwán, ¿cómo va a reaccionar el mundo entero? Relativamente unida, como se ha hecho en el caso con Ucrania, con resoluciones aprobadas por la gran mayoría de los miembros de Naciones Unidas, o sería distinto el trato. Hoy en día, como usted señalaba, la ciudadanía prefiere aceptar las consecuencias del día a día de un embargo económico, las consecuencias económicas en su bolsillo, y así tener una conciencia tranquila de que se está apoyando a quien aparece ser el más débil dentro de este conflicto. Y es por eso que este escenario, que ya deja de ser hiperglobalizado, que permitía una apertura completa, una relación en que anteriores enemigos se apoyaban para poder lograr un mayor acercamiento, un mayor comercio, como era Estados Unidos apoyando a China y a Rusia. Ahora, esta relación había al fin y al cabo, sí permitió por supuesto muchas ventajas para muchos interlocutores, pero también dejó
en mejor pie a Rusia o eventualmente a un otro país que quisiera desarrollar una campaña militar en contra de otro país, en pies más fuertes para poder soportar sanciones económicas, como sea en el caso de Rusia, que si no hubiese tenido toda esta apertura económica anteriormente, difícilmente se hubiese podido soportar estas reglas, estas sanciones estrictísimas que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ha impuesto sobre el país. Pero, como usted señalaba, la ciudadanía está dispuesta a soportar las consecuencias de estas sanciones con tal de que su país y sus élites políticas se manifiesten en contra de Rusia. Y también, bueno, usted también señalaba qué consecuencias van a tener para el mundo del desarrollo este conflicto. El mundo será menos globalizado, los precios serán más caros, y quienes no se interioricen de todos los detalles de cómo va desarrollándose el conflicto, claramente lo más fácil es culpar a que sus gobiernos no desarrollan las políticas adecuadas para mantener un costo de vida que sea accesible a ellos. Lo hemos visto recientemente en la campaña presidencial francesa, en que el tema del costo de vida ha sido vital en la campaña finalmente quien no venció, pero fue un punto principal que permitió que obtuviera un porcentaje tan alto de adherentes en la campaña, Marine Le Pen. Y finalmente, bueno, usted hablaba de las consecuencias para América Latina, que si bien no ha sido una región que históricamente ha intentado mantenerse al margen de una tensión geopolitizada, pero sí, ahora sí se ha votado en contra de Rusia en Naciones Unidas, en la gran mayoría de las partes de los países de esta región. No se deja de mantener una relación económica, no se aísla completamente tampoco a Rusia. Entonces es necesario también prepararse que esta no va a ser una situación, más probablemente no va a ser una situación única, sí va a ser una situación que se va a mantener, no sabemos cuánto, pero no es un conflicto que termine mañana, y como usted decía, y aunque termine mañana, las consecuencias de este proceso son ya irreversibles. Y aprovechando este pequeño resumen que he hecho humildemente de su presentación, aprovecho de preguntarle, hace un tiempo atrás estaba leyendo un artículo que señalaba que Henry Kissinger ya en los años 90 lamentaba que Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, no se le hubiese puesto el ataque que correspondía. Que de esto culpaba a Estados Unidos y a Europa, que no supieron mantenerlo, acompañarlo fuertemente de la mano, y que esto era un reflejo de que finalmente se le había dejado ser, sin un control verdadero. Cuéntenme usted qué piensa de esos comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo quería, antes de responder a la pregunta sobre Kissinger, decir que existe también la expectativa de algunos analistas que después de algún tiempo los electores de la ciudadanía francesa o alemana va a sentir el impacto negativo económico de las sanciones y va a cambiar su opinión. Yo personalmente, o sea, estoy lejos obviamente, pero manteniendo el contacto también con colegas de facultades con los cuales nosotros trabajamos, con colegas universitarios, me parece que es un choque en la opinión pública que no se puede deshacer fácilmente. O sea, no veo ningún liderazgo alemán, italiano o francés tan rápidamente volver a decir, mira, tenemos que volver a depender del gas ruso porque esto no facilita la situación económica, ¿no? O sea, esto simplemente no lo veo así. Sobre el tema de... O sea, hay un gran debate sobre la gestión, de cierta manera, de Occidente, de Rusia, ¿no? Sobre todo en los últimos 30 años. Y nosotros en la Fundación Getúlio Vargas tenemos un proyecto de historia oral con ex diplomáticos, ¿no? Y entonces, sobre todo con diplomáticos latinoamericanos, obviamente. Yo en los últimos 10 años entrevisté un montón de ex cancilleres y expresidentes, pero nosotros también acompañamos bastante los proyectos de historia oral en los Estados Unidos, en Europa. Y una cosa que se nota bastante, me parece, que escuchando ex
asesores presidenciales de los años 90 era un optimismo que era, de la perspectiva actual, completamente exagerado. O sea, sobre todo el gobierno Clinton, ¿no? sobre Rusia, una expectativa de que Rusia sería un país democrático que de alguna manera se integraría y aceptaría por completo la adhesión de países en el este europeo a la OTAN. Y también una percepción de una Rusia muy fragilizada, ¿no? Tal vez simbolizado por Yeltsin, que era una persona muy visto como poco coherente internacionalmente, y Gorbachev también, ¿no? Que hay una historia muy famosa en que Lech Walesa, el presidente de Polonia, durante una cena convenció a Gorbachev a aceptar la participación de Polonia en la OTAN. O sea, me parece que había una falta de un plan real sobre qué hacer con Rusia en el sistema internacional. Rusia se integraría, había personas diciendo que Rusia podría se integrar en la OTAN en los primeros años de la década de los años 90, ¿no? Pero al mismo tiempo también se ignoró señales muy claros de Moscú que Rusia, si fuera parte del sistema liderado por Estados Unidos, tendría que ser como un país importante, un país que tenga influencia real sobre los procesos decisorios. Había algunas tentativas en hacer esto por la integración de Rusia en el G7, ¿no? O sea, algunos años había el G8. Pero nunca hubo, me parece, una decisión clara entre los parceros transatlánticos sobre qué hacer, cuál es la estrategia en la relación a Rusia, y eso en parte me parece explica la situación de hoy, que no se generó realmente una estrategia clara, y ahí me parece que sobre todo los gobiernos Clinton y Bush no creo que sean culpables por la actual invasión de Rusia en Ucrania, pero se podía haber manejado mejor la gran pregunta sobre el papel de Rusia en el sistema. Y entonces sí creo que sea o aceptarlo como una gran potencia, mismo después del colapso de la Unión Soviética, o ofrecer algún otro tipo de modelo de parcería para facilitar el desarrollo económico ruso. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias también a nuestra colega por sus comentarios iniciales. Le vamos a otorgar la palabra al colega Francisco Ulloa, que ha solicitado, así que él va a efectuar la siguiente pregunta. Perfecto, muchas gracias. Un gusto saludarte, Oliver, nuevamente acá desde Berlín. Así que disfruté mucho tus comentarios, tu análisis. Y por supuesto que acá tiene una particular importancia todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, podemos verlo diariamente en las calles de Berlín, en la estación central de Berlín, con la llegada de los refugiados, etc. Te quería preguntar, más que una pregunta, si tú puedes dar una reflexión o compartir algunas ideas que tú tienes respecto a cómo tú vislumbras el proceso de integración europeo, de la Unión Europea. Todo lo que ha pasado con Ucrania ha llevado a algunos países a un proceso revisionista de sus políticas exteriores, sus políticas de seguridad. Como tú sabes, es el caso de Alemania acá, que están haciendo una nueva política, una nueva estrategia nacional de defensa. Y en el mismo discurso de la ministra de Relaciones Exteriores se plantean elementos que antes para un país como Alemania jamás hubiesen sido pensados, tales como estar preparado para amenazas externas más allá de las fronteras europeas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Cuál va a ser el tipo de preparación que eso implica? En términos de cooperación, acción política o eventualmente acción militar. Son elementos que quedan dando vuelta, por supuesto, del replanteamiento que está generando todo esto en algunos países, como el caso de Alemania. La coincidencia es que justamente la Unión Europea haya lanzado la brújula estratégica para la seguridad y defensa también ha llevado a que otros países de la Unión Europea estén haciendo el mismo proceso de reflexión,
considerando estos nuevos elementos del vecindario inmediato de Europa. También Europa tiene un nuevo escenario que está actuando sin cuanto se llama Reino Unido, y en el cual 2 de sus miembros potencialmente se van a transformar en miembros de la OTAN, el caso de Suecia y de Finlandia. Por otro lado, la relación tensa que existía entre Bruselas y los países del este europeo, en este sentido va a pasar a un segundo plano. Quizá no tanto en el caso de Hungría, pero sí en el caso de Polonia, de Eslovaquia, Eslovenia, por ejemplo. Entonces, quería preguntarte cómo ves tú, cómo va a ir el proceso de integración europeo, si tú nos puedes dar algunas perspectivas. Yo sé que es muy temprano todavía, por supuesto, para llegar a, digamos, determinaciones muy claras, pero si has reflexionado respecto a eso, porque son elementos que ciertamente han movido mucho lo que es la institucionalidad del proyecto de integración europeo. Gracias. Sí, muchísimas gracias, una excelente pregunta. Realmente creo que sí, es casi difícil recordarse cómo era difícil en Bruselas tomar algún tipo de decisión sobre temas globales, o sea, realmente un cambio radical, ¿no? O sea, de Josep Borrell, por ejemplo, anunciando pasos sobre que la Unión Europea piensa, hace en la relación a Ucrania. Entonces, en este sentido, la guerra ha causado, me parece, un nuevo consenso que la Unión Europea tiene un sentido no apenas de integración económica, pero también como posiblemente un bloque geopolítico, ¿no? O sea, la Unión Europea puso algún tipo de importancia geopolítica también. Y también ha energizado de cierta manera la OTAN, o sea, los comentarios de Macron que la OTAN ya no tenía sentido hace 2 años, hoy en día sería impensable, ¿no? O sea, una percepción también en la opinión pública que el tema de seguridad nacional es importante. Un país como Alemania que, de cierta manera, siempre ha tercerizado su preocupación geopolítica para Washington, ¿no? O sea, o para otros países. Y esto ha sido una situación excepcional para Alemania. O sea, pudo hacer grandes inversiones en temas de educación, infraestructura, o sea, pero sin realmente tener que preocuparse mucho con el tema de defensa nacional. Y esto creo que sí ha cambiado. O sea, me parece que hay un nuevo consenso que es necesario invertir más en eso, es necesario pensar más en eso. Y esto siempre lo noto, es muy interesante. O sea, cuando se va a una conferencia de relaciones internacionales en la India o en Francia o en Estados Unidos, en China, hay muchos especialistas en temas de seguridad. En Alemania, o sea, ya no es así, o sea, no existen grandes tradiciones de pensamiento sobre temas geopolíticos porque no era un tema esencial, ¿no? O sea, se prefería hablar de ayuda económica y temas de globalización, cambio climático, etc. Entonces, esto sí creo que va a tener un impacto sobre toda la manera como la Unión Europea se proyecta. Es un proceso muy difícil porque a pesar de la amenaza inminente que hoy existe en Europa, el este europeo, siempre va a ser un proceso muy complejo, porque son casi 30 países que necesitan tomar sus decisiones de manera conjunta, y el tema de Hungría, por ejemplo, complica bastante ahora cualquier proceso decisorio sobre qué hacer, imponer un embargo contra el gas ruso o no. O sea, esto continúa, me parece, dificultando también los debates, ¿no? O sea, que hay muchas voces con intereses económicos muy distintos también. Ahora, no veo una vuelta al mundo preguerra en Ucrania. Creo que el nuevo consenso en la sociedad alemana, pero también en otras sociedades, que es necesario pensar de manera más geopolítica, esto es algo permanente. Y de cierta forma, creo que con eso se mantiene también una justificativa, un interés por parte de América Latina en mantener una relación productiva con la Unión Europea,
porque de la misma manera como los europeos, aquí también no hay interés en una nueva guerra fría, donde hay que tomar una decisión de qué lado estamos, vamos a aceptar mantener nuestra relación comercial con un lado u otro. Europa ahora está claramente más preocupado en acercarse a la OTAN, o sea, de fortalecer su relación con la OTAN y alejarse un poco de Rusia y China, pero al mismo tiempo también creo que va a haber una producción intelectual y estrategia muy interesante sobre cómo navegar esta nueva situación. Ahora, Finlandia anunció hoy que en pocas semanas, ¿no? Se integrará en la OTAN, entonces creo que países latinoamericanos necesitan prepararse para nuevas tensiones, ¿no? Creo que la situación puede peorar aún más, sobre todo si la Rusia de hecho implementa su plan, o sea, el plan anunciado por algunos generales rusos de ocupar todo el litoral sur y tal vez hasta alguna parte de Moldavia. Y creo que en este caso, si llega el conflicto en otro país europeo, simbólicamente creo que puede volver a dominar por algún tiempo el debate público europeo también. Y solamente quería decir una otra cosa. Creo que hay que pensar también sobre la posibilidad de Trump volver a la Casa Blanca en 2025. Y es necesario decir que John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, escribió un libro y dijo que había un plan de salir de Estados Unidos, salir de la OTAN. No se sabe si realmente Trump hubiera hecho eso en su segundo mandato presidencial, pero es algo que Europa necesita considerar como escenario. No creo que sea el escenario más probable, pero hay que siempre recordar que sin la pandemia, la reelección de Trump hubiera sido bastante probable. O sea, existe una parte considerable de la sociedad americana que no está de acuerdo, o sea, que está dispuesta a votar en un candidato antiglobalista, anti-relación transatlántica, básicamente, ¿no? O sea, Biden ganó en parte por el tema de la mala gestión de Trump de la pandemia. Esto quiere decir que puede ser que en la próxima elección o en otra elección, algún candidato presidencial republicano llegue al poder en la Casa Blanca y dice, mira, ya no me interesa tanto garantir la seguridad de la Europa. Entonces creo que este es un otro factor que acelera el proceso de transformación de la forma como la Europa piensa sobre el tema de Rusia también. Muchas gracias por su respuesta y también por la pregunta de nuestro colega. Tenemos algunas preguntas y comentarios a través de la sección preguntas y respuestas. El primero, que nos llegó sin nombre, dice: estimado Oliver, ¿cuáles son a tu parecer los objetivos precisos de la guerra en Ucrania? ¿Crees que conquistando el Donbass y la zona sur de Ucrania, Rusia va a detener sus operaciones militares o las va a continuar? Bueno, es obviamente muy difícil saber, ¿no? Qué exactamente son los objetivos, pero me parece que hay bastante evidencia que había a la expectativa de una conquista muy rápida, tal vez hasta sin conflicto real, ¿no? O sea, en una entrevista reciente, el presidente ucraniano dijo que en las primeras horas de la invasión casi fue capturado por soldados rusos, ¿no? que estaban intentando ya en este momento fragilizar, desestabilizar su gobierno. Entonces creo que había una expectativa, tanto en Rusia, pero también por analistas en Ucrania y en Estados Unidos también, que Zelensky iba a salir del país y Rusia iba a anunciar nuevas elecciones o algún tipo de proceso de sucesión para garantir básicamente un presidente más prorruso, como era el caso hasta antes del 2014, ¿no? O sea,
Entonces, esto me parece ha sido el objetivo principal. Es la integración de Ucrania de vuelta en la esfera de influencia rusa, que en la retórica pública, obviamente, Ucrania tiene una importancia muy grande, ¿no? Entonces, creo que todo lo que está ocurriendo ahora no hace parte del plan A, ¿no? O sea, ya estamos ahora en otro... creo que es algún tipo de sorpresa. Pero de alguna forma Rusia puede continuar obteniendo todos sus objetivos, que es la desestabilización de Ucrania, que de esta manera, como está hoy, muy difícilmente hará parte de OTAN o de la Unión Europea. La Unión Europea no aceptará un país que está parcialmente ocupado por Rusia. O sea, si estoy pensando en abrir una fábrica en la región, en Europa del Este, jamás lo voy a hacer en Ucrania en este momento, porque puede ser que mañana hay un bombardeo y me dificulta la exportación del producto que quiero producir en este país. O sea, la economía ucraniana enfrentará gravísimos problemas con la presencia de tropas rusas y una indefinición sobre qué va a pasar con el país. Y esto puede ser ya un objetivo principal de Rusia. Entonces, la interpretación occidental, obviamente, es que cuanto más problemas militares Rusia tiene en Ucrania, menor la posibilidad que Rusia continúe avanzando en la dirección de Europa, ¿no? Entonces puede ser que los dos lados están mínimamente contentos con un conflicto permanente en Ucrania, porque los europeos dicen que Ucrania de cierta manera sirve como un estado que dificulte el avance ruso, y la Rusia quiere mantener Ucrania desestabilizada. Entonces puede ser algún tipo de equilibrio, ¿no? Que obviamente es terrible para Ucrania. Pero sí creo hoy en día el escenario más probable es una tentativa rusa en ocupar Odesa y llegar hasta Moldavia, y una disposición creciente, y esto es un peligro también, por parte de Estados Unidos en ofrecer equipamiento militar a los ucranianos. Y se nota un cambio en la retórica en Washington bastante preocupante, creo. Pero ya no es el objetivo fortalecer a Ucrania. Ahora el ministro de Defensa de Estados Unidos habla explícitamente que su objetivo es fragilizar a Rusia. Entonces hay que tomar, creo, bastante cuidado, que tal vez en algunas semanas puede ser que los Estados Unidos va a enviar, por ejemplo, cazas, aviones militares a las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces creo que también continúa existiendo un riesgo de escalación de un mayor envolvimiento occidental, que es una crisis que continúa, creo, con esta posibilidad para algún tiempo, en función de la imposibilidad de Putin simplemente aceptar un fracaso militar, ¿no? Eso sería incomprensible, no aceptable políticamente, sobre todo cuando se acompaña el debate público ruso hoy en día, ¿no? Que hay una expectativa de la Rusia sin poder en este conflicto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por la vía escrita. Dice: Occidente comprendió tarde la mentalidad rusa en cuanto a reinstaurar su cualidad imperial, lo que se denomina de manera más académica como potencia ascendente. Desde hace 2 décadas que Occidente critica la situación de política interna de la Federación de Rusia, sin entender las características propias de su pueblo debido a su historia. La expansión militar y geopolítica de Rusia es parte de ello. La recuperación de su influencia en sus zonas adyacentes o postsoviéticas ha sido un anhelo de largo plazo. Es un hecho que Ucrania perdió Crimea y es probable que conserve el Donbass y lo anexe a la Federación. ¿Cree usted que Rusia midió la tibia intervención militar de la OTAN en asistencia a Ucrania de manera suficiente para detenerse en otros proyectos de agresión? ¿Será Moldova el próximo objetivo del Kremlin al no ser parte de la OTAN?
¿Volcará Moscú su fuerza hacia el Asia Central? ¿Completará Rusia la recomposición de su estado ancestral durante el zarismo y la Unión Soviética? Gracias por la excelente conferencia. Bueno, son todas preguntas de $1 millón, ¿no? O sea, yo me limito a decir que creo que siempre, o sea, Vladimir Putin dijo una vez que el colapso de la Unión Soviética era la mayor catástrofe del siglo XX. Y la interpretación de esta frase en Occidente era siempre como algo, una frase incomprensible, ridícula. ¿Cómo alguien puede pensar esto? O sea, y esto creo que sí, hubo una, una falta de atención, una falta de interés y también tal vez una falta de disposición en comprender cuál es la visión de países como Rusia, pero también China, sobre el sistema internacional de los años 90 y 2000. Esto no quiere decir que estoy justificando lo que Rusia está haciendo en este momento, pero había, como ya dije, sobre todo en los gobiernos Clinton y Bush, hijo, una especie de optimismo exagerado, como si Rusia aceptaría eternamente estar integrado en un sistema liderado por Occidente como una potencia mucho menos relevante de lo que era durante la Guerra Fría, sin básicamente ningún tipo de zona de influencia en el oeste. Que es un tema importante. Todas las grandes potencias quieren proyectarse, quieren influenciar lo que ocurre en la situación interna en los países geográficamente cerca. Es un pensamiento de gran potencia, o sea, no es para justificarlo, pero esto obviamente era siempre presente en Rusia y creo que se ignoró esto, de cierta manera, como si milagrosamente Rusia aceptaría su transformación de gran potencia en potencia regional, básicamente. Como Alemania. Alemania pasó por un proceso así, era una potencia antes de 45, con ambiciones globales, claramente ambiciones de dominación regional y posiblemente global, que después de la destrucción y ocupación total ahora se transformó en un país pacifista. Pero esto no es un caso muy atípico, ¿no? Por una ocupación extranjera y por un proceso muy único de encarar su propio pasado. Y esto en Rusia nunca ocurrió, de hecho, y Putin lo dejó muy claro. Entonces, esto creo que sí, fue la falta de prepararse adecuadamente. Y como se nota hoy en día también, tal vez mucha confianza en una apuesta liberal de integración económica, que esto reduciría el riesgo del conflicto. Alemania hace 50 años comenzó a importar gas ruso y lo dejó muy claro, que cree que esto sería una estrategia de establecer confianza mutua, ¿no? Y mismo después de la invasión en Crimea, todos los jefes de las grandes empresas alemanas, los CEOs, dijeron, no, hay que mantener los lazos porque si no, no queremos volver a una nueva Guerra Fría. Entonces había un poco de wishful thinking, creo que sí, en este caso. Ahora, ¿hasta dónde va la Rusia? Creo que una victoria rápida en Ucrania podría haber causado una adaptación de las ambiciones rusas, ¿no? O sea, creo que en este sentido también hay un pragmatismo. O sea, la Rusia puede querer avanzar hasta donde pueda, a pesar de que creo que la chance de la Rusia de desestabilizar países de la OTAN hoy me parece no tan grande así, porque también hubo una percepción en Moscú que el gran proyecto de la modernización de las Fuerzas Armadas rusas, iniciado en 2008, no ha funcionado. Me acuerdo en 2008 una percepción en Moscú que la guerra en Georgia causó perplejidad en Moscú, porque se notó que las Fuerzas Armadas rusas no estaban bien preparadas para un conflicto. Y las grandes inversiones que se hizo desde entonces no generaron un impacto, o sea, mostraron al mundo que las Fuerzas Armadas rusas están
no están en un estado de modernización, o sea, son fuerzas armadas bastante fragilizadas. Entonces, no creo que existe un plan, queremos llegar hasta tal parte geográfica, pero claramente creo que estoy de acuerdo con la colocación que no hubo una comprensión adecuada de la interpretación rusa del escenario internacional y de sus ambiciones de volver a ser una gran potencia. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta, que también la vamos a tomar de la sección preguntas y respuestas, esta vez a cargo del colega Sebastián Canales, que dice: muy agradecido de su presentación y en especial por mencionar algunas de las aristas económicas que ha tenido este conflicto. En los últimos meses hemos observado un impacto a nivel del intercambio comercial, pero también hemos visto la generación de oportunidades. Usted ha mencionado el ejemplo de los fertilizantes con Brasil, que también abre oportunidades a otros exportadores. Asimismo, a causa de las dificultades para comerciar con Europa, se ha reactivado el intercambio con Mercosur. La pregunta: ¿cómo Latinoamérica podría aprovechar estas oportunidades y proyectarlas en el largo plazo? Bueno, esto realmente es un tema de gran importancia, sobre todo, obviamente, en Chile en este momento, que tiene un nuevo gobierno, pero también posiblemente Brasil, y una región que me parece ha dejado de pensar sobre posibilidades de actuar de manera conjunta en el contexto de algunos desafíos. En el plan comercial han mejorado algunas cosas en los últimos años, pero creo que la calidad del diálogo entre liderazgos presidenciales no ha sido muy positivo, ¿no? También por el tema de tensiones internas que siempre obligan a los liderazgos políticos a mirar más hacia adentro, con menos espacio para pensar sobre la actuación externa. Pero sí creo que existen oportunidades, como puede haber un argumento que el tema de los commodities, por ejemplo, no deben hacer parte que son fundamentales para el desarrollo de América Latina, que no deben ser incluidos en regímenes de sanciones contra Rusia, por ejemplo. Creo que sí existe un potencial enorme para continuar el proceso de integración comercial en América Latina. Yo también creo que aún se puede tener alguna esperanza que algún día el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea sea ratificado, a pesar de la resistencia entre partes de la agricultura, del largo negocio europeo. Entonces, también creo que con la exclusión de Rusia de algunos índices de mercados emergentes, algunos inversores van a considerar América Latina una región menos vulnerable a tensiones geopolíticas, en una región que se orgulla con razón por su capacidad de estar siempre alejado de estas tensiones. Entonces, y con un nuevo ciclo de commodities más caros, ¿no? Y con demanda creciente por alimentos globales, con una crisis alimentaria que tenemos hace algún tiempo, la región me parece que puede proyectarse como una región capaz de contribuir para minimizar este problema que existe hoy en día. Pero sí creo que una vez que la región tenga liderazgo, y existe esa posibilidad, creo, a partir sobre todo del año que viene, que puede volver a haber un diálogo más funcional en la región, me parece que hay posibilidades para avanzar con nuevos acuerdos comerciales también, no solamente dentro de la región, pero también entre la región y otros actores. Ahora,
mucho de eso creo que va a depender de la percepción internacional de la región. En el caso de Brasil, nosotros estamos viendo mucha dificultad en mantener un diálogo con actores como Estados Unidos, como Unión Europea, por el tema interno de Brasil. Entonces tenemos alguna esperanza que esto pueda mejorar un poco con otro gobierno, pero esto mucho va a depender de lo que va a ocurrir en Brasil en los próximos meses. Muchas gracias, profesor, y aprovecho la oportunidad de agradecer a todas y todos quienes participaron de esta clase magistral en la cual pudimos tratar uno de los temas más importantes del último tiempo y definitivamente el que ha acaparado la agenda internacional del último año. Mencionar que tuvimos una participación de hasta 85 asistentes, lo cual quiere decir que esta clase magistral logró una alta convocatoria. Ya agradecemos una vez más a todos y bueno, y será hasta el próximo diálogo ADICA.